Pues ya se nos ha vuelto una tradición, querido Antonio. Cada vez que hay eclipse de sol o de luna, hablar contigo. Para mí, quiero presentarlo públicamente a Antonio Polito, a quien no lo conoce o a quien no nos ha visto en los distintos videos. Es todo un referente en eclipses. Tiene un libro de luces y sombras que para mí tiene que ver con una interpretación práctica, humana, de los eclipses. Es como una interpretación moderna. Y bueno, pues se avecina el 7 de septiembre el eclipse de luna y posteriormente el 21 de septiembre el eclipse de sol. Hoy vamos a hablar del eclipse de luna, de la luna roja. Querido Antonio, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido al espacio. Gracias a ti, Juan Carlos. Muy contento de estar otra vez aquí contigo. Eh, Creo que se me da muy bien comunicar con tu apoyo y de verdad que, no sé, me siento más creativo. Tú me estimulas. Sea por tus planetas en Escorpio ahí, que yo tengo a Júpiter ahí. Yo creo que es mutuo, querido Antonio, es mutuo. Es lo que se arma del espíritu del tiempo cuando vamos tocando un tema. Y qué bonito, me encanta eso. También siento que terminamos un video y me siento muy nutrido con la interacción que tenemos y con nuevas ideas y como con un insight. Entonces, pues, Sí. qué bonita interacción. Bueno, hoy nos toca algo interesante, algo nuevo. Bueno, nuevo con relación a lo que hablamos tanto de la restauración, esa famosa, que ya casi ha quedado el término restauración en vez de reactivación. Sí. Ahí precisamente me preguntaban en estos días en el chat, en los comentarios de los videos, que cuál sería la restauración de un eclipse de luna, ¿no? Y no, la restauración es más que todo para un eclipse de sol, ¿no? Claro, lo podemos explicar, sí, 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 es totalmente diferente. Lo primero que tenemos que decir es, número uno, que lo graben de una vez, es que eclipse de luna y eclipse de sol son tan diferentes como es el sol del día y la luna de la noche. Son totalmente diferentes. Claro, se parece la palabra eclipse, eso es que significa ocultación. Algo se oculta, ¿no? Pero obviamente que se oculte una cosa o que se oculte otra, mira, o sea, la diferencia es enorme, ¿no? Hasta en el mismo fenómeno físico, ¿no? Porque cuando hay un eclipse de sol, se tapa el sol. Cuando hay un eclipse de luna, la luna se sigue viendo, pero roja, ¿no? Sí, Entonces también, sí. y la causa es otra, ¿no? O sea, cuando se tapa el sol, la responsable es la luna, y cuando se tapa la luna, la responsable es el sol, perdón, la En la tierra. Tierra. Sí. Entonces, es que la palabra juego, juego de luces, se aplica muy bien a los eclipses, porque eso es lo que es un juego de luces. Luces y sombras, porque las sombras también tienen sentido. ¿Eh? La sombra, la sombra, uno a veces dice sombra, ausencia de luz, pero yo creo que la sombra o la oscuridad es más que la ausencia de luz, porque me estoy poniendo un poco así, filosófico o esotérico. Pero es que en la oscuridad de la noche hay millones y millones de estrellas y se ven ahí como potencialidades, ¿no? Porque están muy lejos, pero existen. Y sabemos que muchas de ellas son hasta más grandes que nuestro Sol, ¿no? Entonces, bueno, otra explicación también que creo que es oportuno traerla. La vista humana capta un pequeño rango, pero muy pequeñito, de todo el espectro de vibraciones electromagnéticas que existen, que es grandísimo. O sea, que a nuestro alrededor hay una cantidad de rayos, por ponerle algún nombre, de unas luces que nuestros ojos no pueden ver, pero algunos animales las ven, ¿no? Y, pero están, existen. O sea que
Lo que define hasta qué luz vamos a ver o no ver, lo decide nuestro ojo, pero no porque no existan. Entonces, lo que nuestro ojo no ve está lleno de contenidos, lleno. Es increíble. Esto es útil saberlo cuando uno va a tratar el tema de los eclipses, porque como los eclipses ocultan una luz, pareciera ser que nos quedamos en que no hay nada. Pero caramba, a lo mejor sí lo hay. Capaz que los eclipses son el incentivo para ir a buscar otras manifestaciones de lo que es la luz, entre comillas. Esa analogía que estás poniendo es preciosa, Antonio, porque observa cómo cuando como seres humanos nos hace falta algún sentido. eh, por ejemplo, si no tenemos vista, desarrollamos más el tacto. O si no tenemos, o si no podemos hablar, desarrollamos más el pensar o la escritura. Sí, Es decir, de alguna manera, el que se apague la luz es como cuando al bebé le tapan los ojos. Lo que no ve el bebé no existe, ¿sí? Pero como adultos entendemos que lo que no vemos sí existe. Y es un misterio que podemos entender con el desarrollo de otros sentidos o de herramientas o de tecnología o de nuevos instrumentos, como lo que estás mencionando de la gama de los ojos, de la gama de luz que observa. Precisamente los telescopios nuevos vienen ya equipados con una gama más alta de infrarrojos para poder ver lo invisible a los ojos humanos. Eso, yo creo que el eclipse precisamente lo que marca es como pierdo una visión cotidiana, se rompe una cotidianidad a lo que estoy acostumbrado a evaluar con ciertos sensaciones, con ciertos pensamientos, con ciertas rutas neuronales. De repente tengo que verlo desde otro ángulo. Tengo que tejer nuevas rutas neuronales para entender lo que está sucediendo. Y eso permite que genere desarrollo en esos ámbitos también. así es, así es. Hay que estar pendiente de la oscuridad, de su significado y de lo que nos puede proporcionar. Hay que estudiar la oscuridad, pues, sin verla, sí, tanteando. No me gusta eso. Hay que estudiar la oscuridad. Bueno, es que eso fue lo que hizo Sigmund Freud, ¿no? Él entró en el estudio de la psique humana y se dio cuenta de que había cosas que la conciencia no llega, pero que existen, y no solo existen, sino que juegan un papel importante en nuestra conducta. Y podríamos considerar que ese territorio, ese campo de energías que lo llamamos el inconsciente, forma parte de lo oscuro. Oscuro porque no se ve, porque no lo tenemos al día, no lo tenemos a flor de piel, ¿no? Pero entonces, personas como Sigmund Freud y todos los que vinieron después se especializaron en extraer elementos de ahí, ¿no? Trabajarlos y bueno, y parece que después se vuelven a depositar y uno se siente más, estoy libre, me saqué un peso de encima, me siento más liviano, más feliz y todo eso. Mm, mm, Me encanta. Bueno, una Eh, reflexión sobre la oscuridad. quiero traer otra reflexión adicional, y es que a nivel astrológico, lo más importante es lo que podemos ver a conciencia. ¿Qué es lo que vemos en el cielo a conciencia? Al sol y a la luna, damos evidencia concreta. Es decir, de pronto de Venus y Mercurio que se ven al atardecer o al amanecer, podemos tener evidencia, pero no tenemos, a las personas que no son astrónomas o astrólogos no le pueden poner nombre a esa bella estrella, a ese lucero de la mañana o del atardecer. Sin embargo, al sol y la luna es algo que a nivel colectivo son nuestros luminares, luminares de tamaño exacto. Por lo tanto, el hecho de que le demos tanta importancia y tanta trascendencia al tema de los eclipses
no es ahora algo moderno de YouTube o de TikTok, sino que es de la vida de la humanidad, siempre la humanidad ha estado matizada por los eclipses y por el manejo y la manipulación también de la información de los eclipses a nivel de los antiguos. Eh, por lo tanto, es un evento que necesita ser estudiado. Es más, toda la porción científica humana en momentos de eclipse se pone en alerta todos los instrumentos para poder detectar aquellas cosas invisibles en la cotidianidad. El mismo Albert Einstein, a través de un eclipse de sol, logró hacer las mediciones de la estrella que está detrás del sol y así tener Sí. evidencias de la teoría de la relatividad. Entonces, el hecho de que haya un eclipse, qué interesante con esto que decías de que a la sombra hay que estudiarla, a la oscuridad hay que estudiarla. El misterio para el ser humano es algo, es un motivante, es un provocador, el misterio, lo que no conozco, lo que está oculto. Y como provocador, los mismos eclipses también me hacen indagar un poco más donde cae ese eclipse en mi carta natal, indagar qué es lo que he estado cocinando o viviendo o sintiendo en esta zona que necesita verlo desde otro ángulo, con el ángulo de la sombra, con el ángulo del punto rojo de la luna roja, por ejemplo, y poder hacer otro tipo de análisis a lo que siempre cotidianamente ha hecho de ese punto del zodiaco. Cuando yo pienso en este tema, ay, voy a seguir. Eh, Me viene a la memoria el personaje llamado Lucifer, que significa el hacedor de luz. Y yo me pregunto, ¿por qué se le tiene tanto miedo y tiene tan mala reputación, ¿no? Porque la palabra diablo significa mentiroso, ¿vale? Eso está muy claro, ¿no? Es un mentiroso, hay que tener cuidado porque se relaciona con el engaño, la trampa, vale, perfecto, es malévolo, ¿vale? Pero la palabra Lucifer dice otra cosa. Entonces, no nos estamos equivocando utilizando dos palabras tan diferentes como casi que identificadas con el mismo personaje. O sea, yo pondría como a Lucifer aparte, ¿no? Y dejaría diablo, Satanás, el maligno por otro, pero Lucifer, vaya, no está mal, ¿no? Dador de luz. ¿No será que es otro, que no es el mismo? Bueno, nada, lo dejo ahí. Sí. Entonces, yo sí, yo le daría la bienvenida a Lucifer, a los demás no, ¿no? Pero a ese, mira, o sea, Es que finalmente lo que aparentemente es una sombra es algo que no he descubierto y que apenas lo descubro, por eso es portador de luz. Porque cuando lo descubro, es como lo que pasa con el inconsciente. Hay ciertas cosas que simplemente termino siendo esclavo de unas situaciones, de unos complejos de la infancia. Esclavo mm, totalmente. Cada relación que tengo, cada respuesta que hago, cada evaluación que hago de la vida, soy un esclavo de eso que sucedió en infancia, adolescencia, primeras etapas de vida. Pero cuando logro verlo, reflexionarlo, escucharlo, atenderlo, contenerlo, en lugar de ser una pieza que me genera sombra, que me genera esclavitud, correcto, inmediatamente me libera, me abre es posibilidades. liberador, sí. Al principio era una oscuridad y después es una liberación. Vaya, interesante. Bueno, se nos va a pasar el tiempo y no hemos dicho nada de los eclipses. Luces y sombras. Luces y sombras. Comparto. Por favor. A ver. Acá juegan con las palabras di, hablo. O sea, di y hablo con H, ¿sí? Sí. Bueno, este es un esquema del eclipse. Está puesto como portada. Más adelante está también para que lo estudiemos. 7 de septiembre.
Bueno, nada, vamos a lo nuestro. Esto es como un pequeño esquema del viaje que vamos a realizar. Vamos a estudiar a, a los planetas presentes, el Sol y la Luna, por supuesto también la Tierra. Vamos a comentar que hace falta una luna llena para que haya un eclipse, que el nodo tiene que ver con los eclipses, porque solamente los eclipses ocurren en la vecindad del nodo, por algo será. Otra cosa interesante es que la Tierra va a ocultar la luna en su momento de máximo esplendor, ¿no? Es como para que la luna se moleste, para que diga, oye, amiga Tierra, tú me vas a venir a quitar del medio justamente cuando yo estoy en lo máximo de mi expresión. Pues sí, sí, en ese momento es que te voy a hacer desaparecer. Y luego, que a diferencia del eclipse de sol, que es un punto donde ocurre algo, en el eclipse de luna hay dos puntos y tenemos que analizar lo que ocurre en uno y lo que ocurre en otro. Y bueno, y al final hablaremos de las experiencias que pueden experimentar todos nosotros, que podemos experimentar todos nosotros en función de nuestro signo ascendente y también de nuestro signo solar. En ambos casos, el eclipse, pues, trae una propuesta. Yo quiero mencionar acá de este listado que haces del eclipse varias cosas. Primero, que para que haya un eclipse tiene que haber un eclipse de luna, pues tiene que estar, como dices, la luna en su esplendor. ¿Qué significa estar la luna en el esplendor? Como la luna es un espejo, está en esplendor cuando puede reflejar totalmente la luz del sol. Para poder reflejar algo en total claridad, necesita estar en oposición. Si no está en oposición, no puede reflejar. ¿Sí? Entonces, la luna está opuesta al sol. De ahí que Antonio diga que acá vamos a analizar dos puntos, porque vamos a analizar desde donde se emite la luz y donde se recibe la luz, que es la luna. ¿Sí? En esos dos puntos del eclipse. Eso por un lado. Y por otro lado, el nodo norte no es un planeta, es un punto matemático, es un punto de cruce. Es donde se cruza la eclíptica de la Tierra con la de la Luna. Y al quedar en cruce, pues por supuesto se tapan. Entonces la Luna tapa el Sol en eclipse de Sol, en una luna nueva, en una conjunción, o la Tierra tapa a la Luna, haciendo en la oposición, pues se interpone. Entonces, esto que estabas diciendo de cuando la Luna se expresa en su máximo esplendor, cada 28 días lo hace, más o menos 12 o 13 al año, ¿sí? Pero dos de ellas al año se tapa, la Tierra lo tapa. Dice, este que es tu fiesta, tu esplendor, tu día, viene la Tierra y le dice, pues acá llegué. No, te apago la luz en medio de tu esplendor. Y otro detallito es que cuando hay un eclipse de luna, es un momento único en el cual desde la Tierra vemos la sombra de nuestra propia Tierra. Si fuéramos un poquito más grandes, grandotes, así enormes, hiciéramos con los brazos así durante un eclipse, capaz que nos vimos reflejados ahí en la superficie de unos muñequitos saludando así, ¿no? Si fuéramos grandísimos, gigantes, como de la altura del Everest o más todavía, pues nos haríamos visibles porque es la superficie de la Tierra la que se ve, que va ocultando la luna, ¿no? Y la va. Entonces, y no hay ningún otro fenómeno en el cual la Tierra se ve a sí misma fuera, pues, en alguna parte. Qué buen punto ese. Eh, Tal La vez astrología es fascinante. Mientras uno más se mete en esto, más descubre la cantidad de señales que nos arroja el cielo. Muchísimas. sí, no sé, tal vez podríamos decir que en un eclipse de luna podemos ver la sombra de nuestras acciones, ¿no? Sí. Reflejadas en, sí, podemos ver qué es lo que estamos haciendo, hacer una evaluación realmente, ¿no?
exacto, porque esa sombra es la Tierra, pero vamos a suponer que un día cualquiera que no haya eclipse y vemos la luna, ¿no? Y vemos que tiene una sombra. Esa sombra no es la Tierra, esa sombra es porque el Sol está alumbrando una parte y la otra no. ¿Ah? Lo que estamos observando es la incidencia del Sol, que hace que sea cuarto creciente, por ejemplo, ¿no? En cambio, en un eclipse es la Tierra la que va poco a poco, en unos minutos, ¿no? Tapando la luna. Y claro, se ve cómo se va tapando poco a poco, ¿no? Es interesante seguir un eclipse de luna, ¿no? Por cierto, es casi que total, ¿no? Mm, sí. Este es en- casi que total. Lo malo es la hora en que se ve, no lo sé. Ahora de- más adelante está. va a ser más visible en Asia y en Europa algo, pero es que es porque es hacia las Mm, 7 de la tarde, entonces está muy en el horizonte, muy en el occidente. sí, Entonces no se alcanza a ver del todo, pero en Asia sí se va a ver mucho más. sí, es que cuando la luna está llena. Nunca están el sol y la luna al mismo tiempo visibles, porque cuando se mete uno sale el otro. Entonces, bueno, entonces no pasa eso, pues. Vamos a ver. Vale, este es el gráfico. Sol y Mercurio. Mercurio está cerca, no tan cerca, ¿no? Pero está cerca del Sol. Este es el caso de un eclipse donde no hay planetas involucrados. Mercurio no creo que tenga ninguna importancia ahí. Está más o menos cerca, pero tiene 5 grados. Entonces, es un eclipse limpio, Sol y Luna. Se entienden entre ellos dos, ¿no? Sol y Luna. Además, fíjate, en esta que es la hora universal, ¿qué quiere decir esto? Que justo cuando la luna llega al grado 15 grados 23 minutos, Sí, que el sol está en ese grado, pues a esa hora, puntualmente en hora universal, es hora de atardecer. Es hora de que el sol se está esa es la ocultando. Colombia es En Colombia menos estamos 5, ¿no? 5 menos 5, entonces va a ser de día. Va a ser Eh, de día, sí. Va a ser a las 3:14. 13 horas, sí, a las 13 horas. O 1 de la tarde Colombia. En Argentina va a ser a las 15, ¿sí? En España más o menos va a ser a las A ver, tú lo voy a 17. poner, mira. Lo tienes ahí, sí. Aquí está. Mm. Mira, ahí está, sí, sí, sí. A las 19 va a ser en España. Ujú. 19 en España, Sí, 19. ¿Es de día todavía? Es sí. verano. Es de día. Mm, sí. Entonces, principalmente se va a ver más sí, más hacia el oriente. Rusia, Hacia Oriente. Asia, ujú, va a ser Sí. más visible. Hacia Asia. Mm. Bueno, ajá. Ahora está el esquema, pero un poquito con más anotaciones. Este, Además, con antenito, no, ahí no está antenito. con Antenito, Sí, ahí está. que por cierto, le voy a decir un secreto. Antenito tiene novia, pero todavía no la ha traído. Quizás para el próximo. Creo, seguro que Antenito que está ahí va a estar con la novia, pero por Están, ahora, en- pues, él lo están en tiene ahí. coqueteos apenas. Sí. Una noticia al margen. Este, bueno. Para quien no eh, conoce antenito, lo ven en la parte superior derecha. Sí, es Ay, sí. antenito. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, es mucho lo que se puede decir, la verdad. Eso, acabas de marcar al muñeco que está en la Tierra viendo el espectáculo, ¿no? Que todo esto que lo estamos viendo como si nosotros viajáramos en una nave espacial, realmente no lo vamos a ver así, sino lo vamos a ver ubicado sobre la Tierra. Entonces, claro, o podemos ver el Sol
o podemos ver la luna eclipsada, una de las dos cosas, ¿no? Si es de noche, tendremos oportunidad de ver la luna que se eclipsa en Piscis. Yo creo que para pensar en un eclipse es bueno pensar primero en qué significa la luna llena. La luna llena es un momento súper especial donde la luna es lo que ella es y hace lo que ella hace al máximo. ¿Qué es ella? Ella es un espejo que refleja la luz del sol. ¿Y qué hace? Permite que la luz del sol llegue a la parte de la Tierra donde es de noche. O sea, si recordamos lo que dijimos antes, al principio, sobre la luz y la oscuridad, y hablamos de la oscuridad y en diferentes estratos de oscuridad, hablamos del inconsciente, hubiéramos podido hablar también de la memoria, ¿no? Porque la memoria es algo oscuro, pero que yo puedo esclarecer si uno hace un esfuerzo, por ejemplo, yo te pregunto, Juan Carlos, oye, Juan Carlos, ¿te recuerdas lo que hablamos la vez pasada que nos dirigimos al público? Tú me dirás, claro que sí, hablamos de la restauración del eclipse, porque está en la memoria, uno no está pensando en eso, o sea, no está en este momento, pero si uno lo llama, nuestra reunión pasada con nuestros amigos que nos escuchan, ¿cuál fue? Ah, pues comentar la restauración del eclipse. Entonces, inmediatamente el contenido que está fuera de la conciencia vigílica, entre comillas, está oscuro, pero como está en la superficie, lo traemos y rapidito a aquella imagen. ¿Sí? Pero si preguntamos, oye, Juan Carlos, el primer programa que hicimos, la primera vez que nos reunimos y dijimos algo por YouTube, ¿de qué hablamos? Wow, ¿tú te acuerdas? Yo no. ¿De qué hablamos? Entonces, hay que hacer todo un esfuerzo, una búsqueda. Tenemos documentos, tenemos anotaciones, tenemos en la memoria de YouTube estarán todos los videos. Quizás podemos llegar a alcanzar eso, pero está como enterrado, ¿no? Está en la oscuridad. Pues entonces, la herramienta que nos hace ver lo que está en lo oscuro con un alcance relativo, a veces vemos, a veces no vemos, a veces es imposible, a veces es muy difícil. La herramienta que nos permite conectar con esa parte oscura en el sistema solar es la luna. Y en nuestra constitución biológica y psicológica es una función análoga a la luna que no sé cómo llamarla. Es el ejercicio de la luna. Se puede llamar que rememoración, intuición, no sé, almacén de recuerdos, experiencias del pasado, recuerdos de la madre, todo eso está ahí. Y la luna es lo que nos permite poder ir ahí. Y, y además, la luna no solo trabaja si nosotros la llamamos, también trabaja sin que la llamemos. Es decir, así como dijo Freud, ¿no? Nosotros hacemos cosas, actuamos, tenemos una conducta y esa conducta está muy determinada por nuestra historia pasada, aunque esa historia pasada no la hemos traído. Ella se entromete, ella sola, ¿no? La memoria pasada juega con nosotros día a día en todas las cosas que hacemos. Está al lado nuestro aquí y no la vemos, ¿ah? Pero está funcionando. En parte pensamos, ah, no, esto así, tal cosa, y hablamos y nos sentimos perfectos conversando con otras personas y las demás personas nos entienden y nosotros las entendemos. Bueno, pero al lado nuestro hay una carga que podemos llamar la zona oscura y es la luna la que nos permite establecer contacto con eso.
Cuando vemos a una persona y decimos, ay, yo no sé por qué, pero esta persona me cae de maravilla, pues seguramente es porque esa persona se vincula con alguna cosa armoniosa, positiva, feliz que tenemos guardado ahí. Y entonces, bueno, sin saber por qué, la luna tiene su propio departamento de informática y nos dice, Antonio, esa persona te va a caer bien. Mira, ya, aquí ya hay una historia. Ah, bueno. Igual puede pasar si me cae mal, ¿no? Igual. Antonio, cuidado con esa persona. Mira que aquí yo tengo en tu reporte de tu pasado, de tu historia, tengo que, en casos similares, mira lo que te ha pasado, recuérdate, sé qué. Y entonces uno, pues, se retrae ante esa persona o ante esa situación. Entonces, la luna está siempre a nuestro lado, actuando como recordatorio de toda nuestra historia, de nuestra vida y más allá de nuestra vida, porque los instintos son de vidas anteriores y están almacenados no sé en dónde, pero tenemos instintos biológicos muy profundos que nos ponen en guardia ante algunas cosas. Entonces, yo creo que la luna es todo eso. Creo que has hecho un análisis de una manera tan bella de lo que significa la luna en el horóscopo y de su función en ser la luz de la noche que nos pone en evidencia ese pasado. Mira, además, cómo la luz de la luna, a diferencia de la luz del sol, las cosas se ven distintas en la noche. La diosa Nix, la diosa de la noche, la diosa de la magia incluso. Fíjate cómo cuando vamos a ciertos lugares que visitamos, por ejemplo, no sé, para acá en Colombia, vamos a Cartagena en la noche. Es una Cartagena, muy bonito. totalmente distinta a la Cartagena de día, ¿sí? O sea, cuando tú estás de día, ves que hay calles de pronto sucias, que tienen grafitis, que los detalles se ven en las grietas de algunas edificaciones. O sea, la luz del sol es muy clara y pone en detalle muchas cosas, ¿sí? Pero en la noche, la iluminación nocturna y la luz de la luna que hace ver que las cosas tengan su mística, su misterio, y se deja más a la imaginación. Entonces, esto que estabas mencionando de los recuerdos es exactamente igual. Una cosa es la vivencia realista, concreta que tuve, y otra cosa es el recuerdo, que es ya una cognición, es algo propio, es algo que está pasando por una evaluación individual y subjetiva, que no es un hecho como tal real, sino es cómo me sentí frente a esto. Y de acuerdo a eso grabo en la amígdala para reaccionar si es el caso. ¿Sí? Eh, y desde esa perspectiva, démonos cuenta cómo la luz de la luna eh, trae otra forma de ver. Incluso se puede ver, así como dicen, de noche todos los gatos son pardos. No Sí, importa tanto el detalle, está, porque importa más es lo que estoy sintiendo frente a esto que existió. Entonces, lo mismo en los recuerdos. No importó tanto qué fue realmente lo que pasó, sino es cuál es mi verdad frente a ese recuerdo, cuál es mi visión subjetiva. Y eso es la luna. ¿Mm? bueno, el sol es mucho más fácil de escribirlo porque representa todo lo que está a la luz, todo lo que percibimos por los sentidos y cómo funciona la mente ante todas esas percepciones. Funciona de una manera muy lógica, muy, inclusive, eso es objetiva, es decir, si aparece un perro, yo diré, ahí va un perro, y Juan Carlos dice, ah, sí, Antonio, ahí ese es un perro, vale, estamos de acuerdo. Pero si de noche aparece el gato ese, ¿no? Capaz que, que yo te digo, mira, Juan Carlos, yo creo que es un conejo, ¿sabes? A mí no me parece que sea un gato. Yo le vi las orejas demasiado largas. Me encanta eso. Me encanta. Ese ejemplo que acabas de poner es bellísimo, porque eso es lo que pasa, fíjate que eso es lo que pasa en psicoterapia y que es lo que terminamos tratando de poner luz de conciencia a ciertos recuerdos para decir, mira, eso que pensabas tú que era una serpiente realmente era una cuerda, ¿sí? Exacto.
Y si lo empiezas a ver desde otro ángulo, pues empezamos a soltar esa defensa que tienes frente a esa supuesta serpiente, que está siempre al ataque, buscando defenderte de ella, pero no era una serpiente, era una cuerda, ¿sí? Precisamente por poner luz distinta y diferente desde otro ángulo, porque de noche permite muchas interpretaciones, permite varias. A un hecho evidente se permite ver desde varios ángulos. Eso es muy lunar, subjetivo. ¿Mm? Por eso es que el rol lunar en nuestra vida y en nuestra conducta es importantísimo, es clave. Y no solamente para vivir y para seguir adelante, sino también para quitarnos los problemas de encima. Porque muchas veces las dificultades que tenemos es por un trabajo que hizo la luna, que fue un trabajo chapucero. Yo era muy pequeño y entonces vi tal cosa y me molesté con mi padre y entonces de ahí en adelante lo empecé a odiar. Entonces el día de hoy analizo eso que pasó y no sé por qué lo odié, porque la verdad es que él en ese momento esa conducta era lo más apropiada y lo hizo por alguna razón, etcétera, etcétera. Pero limpio la luna, limpio la superficie de eso y me siento mejor. Entonces, bueno. Vale, después de todo esto que hemos dicho, entonces que llegue la Tierra en algún momento y tape la Luna, no significa exactamente eso que acabo de decir, de que la Tierra va y limpia la Luna. O sea, es como esto, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí está. O sea, esto es una imagen que explica un poco la función del eclipse. Miren lo que dice en el producto este de limpieza que lo pueden conseguir en todos los supermercados. Se llama limpiador de memorias. Entonces hace un spray sobre la luna, limpia las memorias que hay que limpiar, ¿no? Porque no vas a poner el limpiador en todas partes, ¿no? Lo pones donde está sucio. Y llega a la luna, que es tu mundo inconsciente, y haces una limpieza ahí. Muy fácil Bueno, de decir, quizás no tan fácil de hacer, pero el eclipse es una oportunidad para hacer este trabajo de escarbar, ver dónde está el polvo, la telaraña, no sé, la basurita, y hacer una limpieza terrenal. Terrenal significa con sentido práctico, eh, con, con, con lógica, buscando el bienestar material, o sea, todo el simbolismo terrenal, porque la tierra también juega con su simbolismo. Todo es simbólico. Ahí hay un esquema y todo ahí es simbólico. Hasta Antenito es simbólico. con ese análisis tan bello, ¿cómo no va a conseguir pareja Antenito? Exacto. No, y es linda y más coqueta. Bueno, pues. No, me encanta esto del limpiador de memorias. O sea, yo creo que también es algo muy bello para sacar de tanto miedo, pánico que hay en el ambiente siempre que hay un eclipse siempre buscando cómo me afecta, será que ahora sí va a caer em, viene el apocalipsis, será que de una vez ahora sí se va a acabar todo con estos eclipses, o cuando en realidad un eclipse de luna es uno de los temas más sanadores, porque Sí. puede ayudar a revisar esa memoria, a verla desde otro ángulo, a hacer una limpieza, a decir esto no es para tanto, o esto podemos hacer cosas más prácticas, menos drama, más acción, por ejemplo. Bueno, regreso aquí. Yo supongo que está claro, ¿no? Claro, entonces, bueno, lo que falta decir es que si en la luna se produce esa limpieza, entonces, bueno, ¿y cómo es esa limpieza? Pues lo que se limpia es Piscis, la parte Piscis de tu carta. Ahí tienes ya un mensaje, ¿no?
¿Qué le pasa al sol? El sol dirá, bueno, no están diciendo nada de mí, nada. Pues, pues el sol, cuando hay menos intervención de lo oscuro, pues el sol se siente más feliz, pues, o sea, aquí me encargo yo de todo, esto es mío. O sea, significa que la razón, la objetividad, se siente no contaminada con elementos del pasado, con elementos de memoria, con elementos históricos. Entonces, lo que se ve es lo que es. Cuando no hay memoria, lo que se ve es lo que es y no hay más nada. ¿Mm? Es como que si en este momento Juan Carlos y yo nos estuviéramos viendo hoy por primera vez aquí. Señor Juan Carlos Gómez, ¿cómo está usted? Estamos aquí trabajando por primera vez en un programa sobre los eclipses, a ver qué podemos decir y no nos acordamos de nada del pasado. Ahora, la Tierra no limpia todo, afortunadamente, ¿no? No deja aquello raso, sino que limpia de acuerdo al criterio terrenal. Eso es importante recordarlo. O sea que lo que no es práctico, lo que no va acorde con lo bonito, lo armónico, y lo fértil y fructífero que es nuestro planeta, eso es lo que se elimina. Y que se elimina en el territorio Piscis. Claro, bueno, en todo lo que significa Piscis, en lo que puede significar Piscis en una carta, en una casa. O sea, no solo en Piscis, lo que puede significar el signo X. Porque fíjate que el sol está en Virgo, ¿no? Pero si el sol está en Virgo, yo puedo ir a limpiar a Piscis. ¿Qué significa? Que limpio la parte imaginativa, la parte fantasiosa, la parte de mis ideales, limpio mis creencias espirituales, limpio mi percepción artística, simbólica de las cosas. Pues lo puedo limpiar sin que el sol esté ahí, porque todo eso existe en Piscis. Cuando el sol está ahí, pues brilla desde ahí con todos estos adornos. Pero si el sol no está en Piscis, Piscis sigue siendo un territorio con todos estos contenidos que se van a limpiar terrenalmente. Antonio, en eso que estás mencionando, fíjate cómo Piscis es un signo fundamental en la vida de todo ser humano, porque todos vivimos en historias, todos nos echamos un cuento, vivimos una historia y creemos una historia frente de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestro entorno. Y precisamente limpiar parte de Piscis es limpiar, hombre, y me sigo creyendo esta historia en mi vida y sigo viviendo un como sí para sostener esa historia en mi vida. ¿O será que más bien con el retorno de Saturno a Piscis, haciendo ese cierre de 3 años del camino de Saturno en Piscis, puedo darme cuenta de la realidad como es? Así duele un poco, pero puedo decir, ya no sigo sosteniendo un cuento de mi imaginación para sentir que mi vida tenía sentido, sino me doy cuenta de cómo la vida realmente es y me permito con este eclipse hacer unos cambios consecuentes con esa realidad que estoy viendo. Perfecto. Ahí creo que lo hemos explicado todo, ¿no? Ahí dice, ¿y la tierra qué pinta? Bueno, la tierra pinta que la limpieza tiene que ser terrenal, tiene que ser práctica, con sentido práctico. Se quita de verdad lo que no sirve, lo que está bueno no lo quites. Y no sé si quedó claro lo de que el sol funciona mejor cuando tiene menos lastre y que la memoria seguirá funcionando, pero está más limpia y reluciente. Esto es el esquema. Ahora vamos a trabajar con este esquema sobre todos los signos y ahora que tenemos trabajo bastante. Esto ya lo dijimos, ¿no? La energía del sol adquiere claridad cuando la memoria es sintonizada con la realidad. Esa es la operación que le hace la Tierra a la Luna. Sintoniza la memoria con la realidad. Contenidos que no tienen vigencia.
sabes que con la imagen que tienes en esta de contenidos que no tengan vigencia, hay que darnos cuenta también que la magia de los eclipses nos muestra un evento sincrónico en nuestro sistema solar que, primero que todo, somos el único planeta que tiene un satélite tan grande en proporción, ¿sí? Y que además sea así de grande y que además sea 400 veces más pequeño que el Sol y que esté 400 veces más lejos que el Sol, genera toda unas sincronicidades que es como si fuera una maquinaria perfecta para que haya vida, porque además la Tierra está en un espacio del sistema solar que lo llaman los astrónomos el espacio de ricitos de oro, donde no está ni muy caliente ni muy fría y que se permite la vida y que la vida no podría hacerse sin un satélite tan grande como lo es la Luna que permite estabilizar la rotación de la Tierra. Es decir, son una serie de factores mágicos. Estás hablando con criterio a- an- antrocósmico. El hombre y el cosmos son una sola cosa. Hay suficientes señales en el cosmos, como este mecanismo, que, oye, nos es totalmente familiar. Lo que estamos diciendo no, nos llega, ¿no? Si no, no lo diríamos, si no, no lo hubiéramos pensado, no lo hubiéramos descubierto, no nos hubiéramos conectado con esto. O sea que si somos parte del cosmos o el cosmos es parte de nosotros. Y estas señales son muchísimas, apenas estamos enseñando algunas. Lo que pasa es que no hay cosa que habla más que el triple Sol, Luna, Tierra. Eso habla muchísimo. Uf, todo el zodíaco nace del Sol y la Tierra y su juego ahí, pero de eso no hemos hablado mucho. Pero bueno, este, vamos, seguimos. Ujú. Esto ya lo vimos, lo de las horas. Ah, con tu permiso, Juan Carlos. Adelante, claro que sí. Es que usted me va a perdonar, amigos, que nos estén escuchando, pero yo los quiero pillar a ustedes antes de que escuchen vuestro signo, porque ustedes se van a ir y no van a escuchar esto, que para mí es importante. Y quizás para algunos de ustedes sí, a lo mejor no para todos, porque algunos dirán, no, mire que yo no quiero estudiar astrología, yo estoy feliz con los videos que estoy viendo, ah, perfecto. Esto no es nada obligatorio, pero un pequeño paréntesis para los que sí quieren saber y estudiar y meterse en el mundo de la astrología, ¿no? Aquí estoy ofreciendo tres cosas, tres libros que lo pueden leer. Un curso muy sencillo que se llama Primeros Pasos, que es un curso online donde pueden meterse personas que no saben nada de astrología. Ay, yo quiero saber quién es Marte y cómo se dibuja Marte. Pues lo aprenderás ahí. Y cómo se hace una carta natal y cuál es la dinámica, cómo se interpreta. O sea, porque también hay interpretación, pero todo sencillito, ese curso. Pero luego, este, viendo la necesidad de la gente que nos ha escuchado en los últimos programas, hay este curso que se llama Eclipses y Tránsitos, que no es repetir lo de los eclipses, porque ya ustedes lo saben, ya lo han escuchado, sino que es diferenciar lo que está pasando en mi vida por causa de los eclipses y lo que está pasando en mi vida por causa de los tránsitos, porque son dos herramientas totalmente diferentes. Y eso, bueno, va a ser el día 20 de septiembre a la hora que dice ahí. Y pueden copiar la información. Y después te voy a pedir un favor, Juan Carlos, si puedes poner esa página, astrologiamoderna.com, en alguna parte donde puedan hacer clic y así pueden entrar al curso y ya está. Sí. Bueno, eso después. Y ya, no quito más tiempo con esto y seguimos adelante. No, inmediatamente ya la estoy enviando aquí por el chat de los del en vivo. Listo, ya la envié. Bueno, ahora la música tiene que subir de volumen porque vamos a hablar de la personalidad zodiacal. Ah, ta, 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 tan. Aquí está. Eh, no se confundan. Aquí tenemos dos esquemas
que ambos tienen el sol en Virgo y la luna en Piscis. Pero lo que tienen que fijarse es en el número uno, el signo que está en el número uno. ¿Ve? Aries y Libra. Tanto para el sol como para el ascendente. Eso es. Oye, Juan Carlos, tú tienes un mouse que es como un lápiz. Ay, ya con razón. Ese mouse de Juan Carlos se mueve tan bien que vaya, vaya. Me das el dato, ¿eh? ¿Dónde se compra? ¿Se pide por Amazon? ¿No? Porque yo siempre con mi mouse, cada vez que voy a escribir algo, no. Vale. Es una tabla Wacom y, y realmente también me copié, se la vi por primera vez en unos cursos que asistí con Javier Aragón, que él estaba dictando los cursos, se veía que escribía y escribía y yo, pero ¿cómo hace para escribir tan rápido con el mouse? Entonces le pregunté y claro, es una tabla Wacom, entonces me fui a comprar la tabla Una tabla Wacom. con el lápiz. Ahora, no es tan fácil de aprender a manejar, te digo, pero aprendiéndola a manejar sí Vale. es bien. Bueno, entonces Aries tiene la memoria que se va a limpiar en casa 12 y el sol que va a brillar mejor porque se le ha hecho una especie como de, no sé, de limpieza. Pero realmente lo que se limpió no fue el sol, sino el parabrisas, ¿no? Es decir, hacia donde el sol está mirando, ahí es donde ¿no? Que es el signo opuesto. Se limpió el signo opuesto. Entonces, claro, si a mí me limpian lo que yo tengo frente a mí, pues me limpian mi pantalla, que está en mi pantalla. Si yo limpio mi pantalla, que es donde está todo aquí, pues yo desde mi punto de vista, yo veo mejor, ¿no? Entonces, el sol ve mejor desde la casa 6 y lo que se borraron cosas en la 12, ¿no? Se borraron memorias que tienen que ver con mi sacrificio, con mi mundo, pues, de mis compromisos, de las cosas que me manejan y yo no sé qué me manejan, de las cargas de mi pasado que yo tengo que responder por ellas, pues, todo lo que significa la casa 12, una lista grande, ¿no? Y al limpiarse eso, pues yo empiezo a trabajar como un campeón en casa 6 Sol en Virgo, o sea, casa del trabajo, o sea, soy más eficiente, sé lo que tengo que hacer. Si estoy enfermo, me puedo curar. Las personas Aries se pueden curar con esto. Por cierto, tengo un amigo Aries que está enfermo. Mira, esto le viene como anillo al dedo. Qué bonita interpretación, me gusta. Mm. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos? Sí, nada que agregar. Veo exactamente lo mismo que tú dices. Mm, También pienso que al poner en evidencia un eclipse en casa 12, también está diciendo qué tanto encuentras espacios de reposo y descanso. ¿Mm? Y cómo puedes procurártelos. ¿Qué tanto te permites hacer una síntesis en tu descanso? ¿Te permites ver las imágenes que pasan frente a ti? O esas imágenes que pasan frente a ti te llenan de culpa y quieres inmediatamente repararlas y por eso no te das tiempos de descanso. Entonces, esto para mí representa que si me centro y me quedo en silencio, puedo llegar a hacer esa recuperación, esa limpieza y esa depuración que me permite ser más práctico y más vivo en la vida real, en la vida concreta, en el cotidiano. Sol en 6. Y por favor, cero miedo. No, tengo un eclipse en la casa 12. Cero miedo, al contrario. Es que esa casa se va a poner más clara, ¿no? O sea, si tú estabas bajo un supuesto de alguna influencia que no conocías y que
te pesaba, pues mira, lo que se va es a limpiar. O sea, cero miedo. Y entonces, claro, funciona mejor la, la, la casa 6. Por cierto, la casa 6 es el trabajo y la casa 12 es lo que dice el jefe, ¿no? Lo que dice el jefe es lo que tú tienes que hacer para trabajar, ¿cierto? ¿Por qué digo que la casa 12 es lo que dice el jefe? Porque por casas derivadas, si el jefe es la 10, la 12 es la 3 desde la 10. Quizás algunos no entenderán esto, pero los pocos que lo entiendan les va a ser muy útil. La 12 es la 3 desde la 10. Por lo tanto, la 12 es lo que dice el jefe. En pocas palabras, los Aries, el jefe del Aries te va a hablar más claramente y tú vas a entender mejor lo que él te pide. Y por eso que vas a trabajar mejor, vas a complacerlo, vas a hacer lo que el jefe te está pidiendo, lo cual te puede permitir aspirar a un aumento de sueldo. Así que no está mal. Está buenísimo. Claro, mejor trabajo, mejor sueldo. Bueno, Ok. este, Y sabes que por último, hay otro tema con respecto a la limpieza. También me puedo limpiar y depurar de, a ver, ¿cómo decirlo? De una serie de, es que iba a decir un término muy colombiano acá, como de cucarachas que tenemos en la ajá. mente, ¿sí? Pero pasarlo a términos más psicológicos, de una serie de constructos, de imaginaciones que tengo yo para referirme a alguien o algo. Entonces el eclipse Ujú. ahí es como si me ayudara a limpiar de estos preconceptos y prejuzgamientos que tengo frente a ciertos temas. Ahora, a los Libra le va a pasar lo inverso. ¿Y cómo será lo inverso? Que lo que tú vas a limpiar es tu forma de trabajar. Es decir, tú vas a trabajar mejor, vas a conseguir mayor eficiencia, mayor rapidez, mayor efectividad. Vas a eliminar hábitos del pasado con el cual tú ejecutabas tus tareas laborales que ya están vencidos, digamos, vas a ponerte al día, quizás vas a utilizar la inteligencia artificial, como estamos haciendo algunos. Lo que tú quieras usar, ¿no? Actual, moderno, eficiente, y claro, ¿qué va a ser tu jefe? Sol en 12. Prepárate, porque te va a pedir cosas más importantes. ¿No? O sea, si la casa 12 que es el mensaje del jefe, es sol, pues ese mensaje es un mensaje importante. Te van a, a proponer trabajos más difíciles, pero más valiosos. Y tú te vas a lucir más, lo cual también puede significar aumento de sueldo. Ambas cosas. Ambas cosas pueden significar mejoría pues, en tu desempeño laboral. Y Sí, ambas cosas Antonio, pueden significar curación también. Dime. sin duda, curación. Es que a mí algo que me parece importantísimo de un eclipse cuando te cae en casa 6 de luna es que le puedes poner nombre y apellidos a lo que te está sucediendo en lugar de quedarte en una falacia mística. Hay una serie en Netflix ahora que se llama Vinagre de Manzana, en donde precisamente son personas enfrentadas a enfermedades crónicas que evadieron su tratamiento y sus posibilidades eh, porque pues de alguna manera no querían verse confrontados con la realidad. O sea, una lunación en casa 6 veo la realidad con un Saturno retrogradando allí, eh, admito que las cosas son como son. Y nada mejor que eso para empezar a hacer realmente o un tratamiento o si es a nivel laboral, a poner manos a la obra y no seguir creyendo en algo que no existía, sino me pongo manos a la obra y logro solucionar un proceso. Mencionaste la parte Piscis que es importante. Sigamos. Ajá, ahora el eje Tauro-Escorpio. Eh, las casas 5 y 11 tienen que ver con el amor. El amor que se ofrece y el amor que se desea. Están totalmente
son opuestos, ¿no? Son dos cosas diferentes. Eh, También en la casa 5 tiene que ver con lo que yo puedo crear, es el amor y también es lo que yo puedo crear, mientras la 11 es lo que yo deseo que sea creado en mí. O sea, es algo que yo deseo adquirir, anhelo poseer para mí. Entonces, eh, pues uno puede desear muchas cosas, pero hasta desear necesita ser comprendido, estudiado, analizado y a veces limpiado, porque tú puedes desear cualquier porquería y te equivocas, y eso que deseaste y te llega no va a ser tan bueno como tú pensabas, al contrario, te puede hacer daño. Es decir, evaluar el deseo es importante. No se le da importancia, ¿saben? Pero es importantísimo. Vaya, imagínate que tú vas a una tienda y tú deseas comprarte todo, pues te compras todo y te quedaste sin dinero. Y después, ¿de verdad querías todo eso? No, basura, tienes la casa llena de cosas ahí que no vas a usar, no te gustan, tendrás que regalársela a otras personas. Entonces, si tú sabías lo que querías, mira, yo entro ahí porque quiero la pizarra esa que se mete se conecta con el puerto USB y agarras un lápiz y tú escribes y se escribe en la pantalla. Eso es lo que yo quiero. Eso. Entonces, vale, y me compro eso y feliz. Próximo programa me verán a mí escribiendo, bien, fluido, ¿no? No como el mouse. Entonces, saber lo que se desea es clave para ser feliz de manera más fácil. Ahora, esto es mucho más amplio que ir a una tienda a comprar una tabla. Es mucho más profundo. Son los amigos que quiero tener, son las actividades nutritivas a las cuales yo quiero acudir en mis tiempos libres, ¿verdad? Las amistades que me hacen bien. Y bueno, estoy hablando ya de la casa 11 donde está la luna. Entonces, se mejora la casa 5. La casa 5 en mi capacidad creativa, mi deseo de ofrecer de mí lo que yo puedo, pues, dar de manera eficiente a otras personas. La casa 5 tiene que ver con ayudar, con nutrir, con festejar, celebrar, hacer que a otra persona la pase bien. Y todo porque lo queremos hacer. La casa 5 no tiene nada, no espera ninguna retribución. Esa es la casa 6, ¿no? Donde tú después pasas el sombrero y, bueno, pongan una moneda aquí, aunque sea, ¿no? La casa 5 lo haces feliz. Y, 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 mire, y esto es muy importante, ¿eh? O sea, no nos ha pasado a veces que hacemos una cena para un amigo y somos felices aunque la cena nos costó 500 euros. Somos felices porque la pasamos súper bien. Eso es el dar donde no se piensa en el dinero. Se piensa en la gratificación. Es una gratificación muy importante, muy valiosa, que vale más que el dinero. Esa es la casa 5 porque en la casa 6 ya todo pasa por el filtro de que, bueno, esto lo hago porque necesito, porque tengo gastos, llega final de mes, tengo que hacer unos pagos. Es la casa 6 pero la casa 5 no. La casa 5 se tiene gratificación en el mismo hecho de dar. Eso sería Tauro. Déjame decir Escorpio porque para ligar una cosa con la otra antes que se me olvide, ¿no? ¿Qué pasa con la persona que es Escorpio? La persona que es Escorpio, el Piscis y la Luna, que es donde va a ser una limpieza, es en lo que él está dando y ofreciendo y regalando, lo que hace por amor. Capaz que está haciendo cosas por amor que la otra persona no necesita, no quiere, no le hace falta. O sea, como que si yo hiciera una barbacoa, una parrilla, como decimos en Venezuela, e invito a una persona que es vegetariana. Sería algo así. Eso es un error de casa 5 garrafal. Entonces, si tú tienes que tu casa 5 quieres que funcione bien, pues pregúntale a la persona primero qué tipo de comida le agrada y entonces le ofreces algo apropiado. Es una forma de amar con conciencia.
y no amar a ciegas. Entonces, puse un ejemplo, bueno, de una comida, pero esto en la vida tiene muchísimas cosas. Capaz que tú le estás dando a tus hijos, no sé, el mejor colegio y resulta que ellos lo que quieren es que su papá hable más con ellos. O sea, resulta que tu esposa le estás dando, no sé, le estás comprando una cantidad de accesorios para el hogar y resulta que yo no quiero esos, ella no quiere eso, sino que ella lo que quiere es ir de vacaciones. O sea, uno cree a veces que está ayudando, que está haciendo una gracia y tiene que saber qué hacer para hacer feliz a otra persona. La casa 5 le requiere este, cierto conocimiento, ¿no? No es como Júpiter en 5 que da todo y después agarra tú lo que quieres, lo que te guste. Júpiter en 5 es así, ¿no? Mira, te doy todo, tú agarra aquí lo que te sirve. Entonces, quizás Piscis en 5 también sea un poco así, ¿no? Ah, doy todo, agarra lo que sea. Entonces, pues, eso es la limpieza terrenal, es decir, vamos a entregar de nosotros algo que sea práctico. Y, y lo que se mejora es la casa 11 para los Escorpios, porque adquieres una noción más clara de lo que te hace feliz a ti, que también es importante, muy importante para un sol en Virgo, saber qué quiere. Y esto no es no solo para los Escorpios, es para en general. Nosotros hemos hablado mucho de la Luna y de Piscis, pero la verdad es que hemos hablado poco de cuál es el crecimiento del Sol en Virgo. Lo que pasa con el Sol en Virgo es que es un Sol que no está hecho para todo el mundo, ¿saben? O sea, Virgo es muy selectivo, selectivo y ¿cómo podríamos decir? Perfeccionista y además único. Es decir, el Sol en Virgo brilla para algo, para conseguir tal cosa. No, no es un Sol que brilla para hacer cualquier cosa para el universo. El Sol en Virgo, la persona que tiene Sol en Virgo, intenta hacer mucha luz en una parte de su vida, en algo concreto y preciso y limitado, ¿no? Sí, sofisticado, prolijo, em, ¿no? Todo eso. Fino, Entonces, finura, con finura, sí, no, no grueso, eso fino. es. Mm. Sigue. No, Sí, indudablemente a mí me parece que al afectar este eje tiene que ver siempre con futuro, ¿no? Porque date cuenta que los hijos son a futuro, su crecimiento y su desarrollo, casa 5 o la casa 11 tiene correcto. que ver con los planes también a futuro. Entonces, al hacer una limpieza allí para Escorpio, es como en qué estoy gastando realmente mi energía, mi entusiasmo. ¿Es contundente? ¿Sirve para algo? Eh, Tal vez la realidad puede ser cruda, ruda, me desilusiona, pero me permite planear mejor hacia dónde disparo, ¿sí? Y lo mismo para Tauro, seguramente son momentos en donde se, se pone en evidencia que un sueño estaba soñando mucho y que no tenía nada que ver con la realidad y que lo puedo llegar a aterrizar para sentirme un poco más libre. Entonces esa depuración para Tauro es un símbolo de libertad también. Me mm, elimino ciertos ideales o ciertos sueños que me tenían atrapado totalmente y que tenían atrapado de pronto unos recursos, un tiempo, una disponibilidad y que ahora después de este eclipse o mediante este eclipse puedo llegar a soltarlos y no sentirme traicionando el proceso, sino sentirme más bien libre. Vale, me quedé pensando en algunas cosas de Piscis en 11, claro. Este, esa pregunta de saber lo que uno quiere. Es que parece mentira que cuando uno habla y quiere transmitir a otra persona, de repente uno también se habla a sí mismo, ¿no? Entonces, oye,
qué importante es saber lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno anhela, ¿no? Vale, lo tengo anotado para trabajo posterior. Sigamos adelante. Géminis y Sagitario. Bueno, mucha gente se queja de que al final hablamos más rápido, pero es que la idea más o menos es la misma. Y a medida que uno va avanzando con los signos, uno mismo se va conectando más con el asunto, porque Luna en Piscis, ¿no? Ya hemos dicho lo que significa Piscis, un signo que aspira mucho y a veces dentro de ese mucho uno se pierde. Entonces, pues la Tierra está limpiando a la Luna en Piscis. Vamos a cambiar esa frase como que si agarramos esa frase y dijimos, vamos a transformarla desde el punto de vista práctico. ¿Qué significa? Significa que el sentido práctico tiene que entrar en el mundo de las múltiples aspiraciones y seleccionar las que son más valiosas. Y entonces la energía se condensa en lo que verdaderamente es importante. Y por supuesto que si la energía está más condensada, pues avanza mejor. Más o menos sería esto. Y bueno, y en casa 10. Casa 10 significa en asuntos profesionales. Se pueden tener fantasías en asuntos profesionales, pero generalmente nadie habla así. O sea, tú vas a buscar un puesto en una empresa y el jefe, el que está haciendo selección de personal, no te va a preguntar, ¿cuál es tu fantasía sobre tu profesión? Generalmente no te pregunta eso. Te dice, esta es una empresa que hace tal cosa y no sé qué, y tú, vamos a ver si tu currículum es bueno para esto. Eh, eh, no se estila, ¿no? Poner contenidos de deseo bonito, de ilusiones, en el aspecto profesional. Pero yo creo que es válido tener aspiraciones, sueños de realizar cosas mejores en el campo de la casa 10. Y esta es una oportunidad para limpiar, seleccionar y aumentar la energía en un solo camino para Géminis. Sabes que yo pienso también para Géminis que es un gran momento para depurar las expectativas que tienen nuestros padres o nuestro entorno o la cultura frente a nosotros. Es un momento para decir con los ojos de quién estoy evaluando mi vida, y hacer una depuración para dejar realmente lo práctico y lo eficiente y ponerse como manos a la obra, de decir, tomo posesión de la fachada que quiero dar al mundo, no para mantener contentos a todos alrededor, sino para mí mismo. Es una depuración de expectativas heredadas, traídas de otras personas. Entonces, si yo me libero de esos preconceptos de lo que yo debería ser, según papá, mamá, hermanos, familia, cultura, y más bien empiezo a decir, ¿y yo qué puedo hacer adultamente? Y yo realmente, con lo que he estudiado, con lo que he generado en mi vida, con mi sabiduría del tiempo, ¿qué puedo generar de una manera práctica? Entonces, esto puede ser un borrón como, como una liberación para Géminis. Yo lo veo como me libero de esas expectativas o de esos grandes sueños, de esos grandes ideales absurdos para vivir más bien realidades. Y Virgo, en la casa cuarta, pues te hace pensar en cómo concentrar tu potencial, porque la casa cuarta se aplica mucho a la palabra potencial. Quizás se ha usado un poco eso, ¿no? De la casa cuarta se dicen muchas cosas, el afecto, el hogar, el calor, la mamá. Mira, vale, es verdad, pero todo eso se resume que tú eres un niño poderoso, si tienes una madre que te cuida, una madre que te nutre,
Eso te da poder para crecer, para ser una persona mejor, para aspirar cosas en la vida. Desde ese punto de vista es que yo llamo la casa cuarta el potencial. Es crear un poder de realización, o sea, un poder, una preparación que se forma en la casa cuarta que te hace sentir hábil para tal cosa, aunque tú no la hagas, pero sabes que la puedes hacer, ¿no? Ahí está la palabra poder, o sea, yo puedo tal cosa, porque tengo el suficiente bagaje, educación, cultura, dinero, ¿no? Sabiduría, respaldo afectivo. Tengo todas esas cosas que si yo quiero hacer algo, sé cómo conseguirlo. Es una casa cuarta ampliada, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y claro, si esa casa cuarta está en Virgo, ese potencial tiene que ser único, selecto y muy fuerte y muy poderoso. Le voy Sí, a poner un ejemplo que tiene que ver un poco con la religión, ¿no? Pero es que todas las mujeres engendran hijos, ¿no? Pero a lo que nosotros llamamos la Virgen María engendró a Jesús. Es decir, que lo que ella hizo fue con todo, lo puso todo, no sé cómo, y creó un ser, pues, extraordinario. Esto, entiéndelo en términos simbólicos y analógicos, ¿no? O sea, Virgo significa poner toda la energía en algo para que de ahí salga lo máximo. y justamente eso en una posición, eso que estás describiendo como poner todo, la sustancia, la vida, el tiempo, la dedicación, para Correcto. sacar algo precioso, único. Al estar en casa 4 y para Géminis, brillar ese sol allí libremente, es donde está mi territorio, mi refugio, en donde voy a ponerle todo mi corazón, mi fuerza, para, para tener mi espacio, mi territorio seguro, agradable conmigo mismo, mis tesoros del alma, lo más importante. Entonces es como si se resplandeciera la creación de un espacio hogareño propio, territorio propio, ya no de otros, no heredado tampoco, sino trabajado por mí mismo. Y en Sagitario lo tenemos al revés. Es decir, la parte de la casa cuarta, que la tenemos fresca porque la acabamos de nombrar, en esa casa hay una limpieza. En esa casa hay un dejar atrás cosas que no son prácticas. Porque esa casa tiende a ser universal, o sea, yo me apoyo en todo, yo tengo poder para todo. Por lo tanto, me siento preparado para hacer un logro profesional con máxima excelencia, que sería el Sol en Virgo en la casa décima. Sí, sabes que yo veo a Sagitario, no sé, abriendo el cuarto de San Alejo para botar todas aquellas cosas que ya no se están usando, y tal vez para hacer una depuración a nivel también familiar y del entorno. Sé, cambiar unas paredes de color, hacer una renovación de la casa, ¿sabes? Mm. Fíjate que la casa, nosotros sabemos que Sagitario tiene que ver con los viajes, ¿verdad? Con ir ciudadano del mundo, ¿no? Sagitario, viajes, pero el signo que representa todo lo que existe, una idea de globalidad, de universalidad, es Piscis. Es el último de los signos que se resume prácticamente todo el zodíaco. Ahí está el universo desde todo punto de vista. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que si pensamos que la casa cuarta es la superficie sobre la cual tú te apoyas para ascender, el sitio, la superficie de despego de un cohete que después va a salir al espacio, en esa superficie está el universo completo. Por eso es que no es tanto que Sagitario viaja, sino que él se siente
que el mundo es su casa. Él no vive en una parcela, en un terreno de tantas hectáreas, sino que él vive en el universo completo. Entonces, por eso que va a todas partes con facilidad. Pero ese ir a todas partes es pretender mucho. Y a veces ahí está la luna que se eclipsa, pues. Te conviene ser más práctico y eso te permitirá beneficios a nivel profesional en la casa 10. Brillar. Brillar en algo muy bonito, porque un sol en Virgo hemos dicho que brilla en algo muy especial. De hecho, por cierto, perdón un segundo, que los Sagitarios siempre creen que su profesión es la mejor que existe, ¿no? No, es que yo elegí la labor plus ultra, lo mejor de todas. Sí, sí, qué interesante esto. Esto puede generar gran liderazgo también en lo que se hace, ¿no? Con ese sol ahí liberado en la 10. Mm. Sí, que los Sagitarios son exigentes en cuanto a profesión. Por eso es que muchas veces los Sagitarios, mm, si tienen un jefe que no es un buen director, empiezan a hacerle la guerra. Lo peor es que haya tener un empleado Sagitario, ¿eh? Porque si tú no eres un buen conductor, usas tu poder para hacer algo de verdad bien hecho, los Sagitarios te enfrentan. Sagitario es el signo que más enfrenta al jefe y al padre también. Bueno, pasamos a Cáncer. Luna en Piscis en casa 9. La casa 9 significa los viajes, porque los viajes nos conducen a territorios desconocidos, a lo que no conocemos. Y Cáncer es uno de los signos que acostumbra a viajar a nivel imaginativo. O sea, Cáncer entra en el mundo de la oscuridad, por decirlo de alguna manera, haciendo un poco de referencia a lo que hablamos al principio, con una apertura a que él puede ir a cualquier parte y pensar en cualquier cosa. Pues. Es signo de, ¿saben? De novelistas, de personas que escriben historias fantásticas, porque su casa no está en Piscis, porque para Cáncer es fácil pensar que todo es posible. Inventar mundos le es familiar. Y obviamente, a veces estamos fuera de este mundo y a veces alguien llega y nos llama y dice, oye, Antonio, cuidado, mira, tú no pusiste a hacer el café, mira, cuidado, se te quema. Eso me suele ocurrir, ¿no? Aquí en mi casa. Y no solo con el café, con otras cosas que pongo en la cocina. Este, sí, sí, me pasa eso. De hecho, a veces yo cocino parado en la cocina sin moverme, esperando que la comida esté lista. En serio, no es tontería. Porque si yo me levanto y me pongo a hacer otra cosa, capaz que se me quema todo, ¿eh? Porque mi mente se va a otros lugares y a otros pensamientos. Entonces, pues yo creo que la luna en Piscis eclipsada, o gracias a la Tierra, pues, que es la que la va a eclipsar, me va a ayudar a poner un poco de selectividad en todas las cosas que la mente pueda ir para alejarse, para encontrar, para expandirse. O sea, es poner un cierto límite, una cierta restricción que conduce a eh, a que tu luz no sea un faro que alumbre en todas las direcciones, sino que sea una linterna que alumbre hacia donde yo quiero alumbrar. Más o menos. Sería
Este, lo que pasaría si se limpia Piscis, pues ese sol en Virgo no es un faro, sino que es una linterna. Y si lo limpias muy bien, termina siendo un rayo láser, no, que traspasa todo. Mm, Me encanta eso. Mm. Sí, yo veo también la casa 9 como esta dirección de vida que has tomado por una posición político-religiosa eh, en tu vida. La casa 9 hace que yo me afilie a cierta visión de vida y que incluso me vuelva fanático de esa visión y que no pueda ver más allá de la vida por esa visión de vida. El hecho de que haya un eclipse de luna allí es un poderoso momento para darme cuenta, para ver que tal vez le he estado apuntando a cosas sin sentido, sin valor, y que me puede esto ayudar a dar una nueva dirección. Con un sol en casa 3 en Virgo, reforzando la capacidad de análisis, de síntesis, de pensamiento crítico, de no comerme las cosas simplemente por creencia o simplemente por mandato social, sino Y porque la lo comunicación reflexiono con tus semejantes. en comunicación. La comunicación es lo que hace que yo pueda entender un poco mejor esto, ¿sí? Pero fíjate que la comunicación no se puede dar cuando yo estoy fanático y obsesionado con una idea. No se da. Claro. Quién se atreve a hablar con un fanático? ¿Para qué? Déjelo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el eclipse lo que hace es como que de pronto estos ideales sociales, políticos, religiosos, se eclipsan, se depuran, se limpian. Me doy cuenta de algo, me desilusiono de algo. Me aterrizan la idea, me doy el permiso de activar más el pensamiento crítico. Fíjate que en Capricornio está al revés. O sea, el pensamiento crítico está puesto en lo universal, en donde puedes tener una visión muy, muy restringida. Por eso es que a veces los Capricornios son escépticos, ¿no? Pero en la casa 3 pues está Piscis y, y entonces en los asuntos de la mente concreta, o sea, la mente concreta se vuelve abstracta y la mente abstracta se vuelve demasiado concreta, más o menos algo así. Y este eclipse limita la mente concreta para que se enfoque, se restrinja o se canalice, esa es la mejor palabra, es canalizar, para luego que tu casa 9, que tu visión de lo universal sea más certero y más exitoso. Es que la visión de lo universal es importantísimo porque eso nos da ganas de vivir. Si yo no tengo una visión de en qué universo vivo, entonces yo me puedo preguntar, ¿pero para qué estoy vivo? O sea que una concepción difícil, problemática, escéptica del universo se redunda en poca energía en mi ser. O sea, si yo veo con ojos críticos el mundo en el cual yo vivo, pues ¿para qué estoy viviendo? En cambio, si veo el mundo en el que yo vivo de una manera feliz y grandiosa, pues entonces, qué bueno que estoy aquí. De hecho, Capricornio tiende a sufrir de depresión. Es uno de los signos más depresivos por Virgo en 9. Por estar sobreanalizando la vida, fíjate, Sí, por estar exacto. discerniendo tanto, ¿no? Em, pero sabes que también yo veo para Capricornio es algo así como un poco las ideas limitantes se pausan, ideas casa 3 limitantes, y tal vez el sol en la 9 este eclipse ayuda a darle una dirección, un propósito. Es como si me reencuentro con una vocación, con un sentido que me reactiva profundamente y nada más importante en la vida que poder sentir que estoy haciendo esto por algo, para algo, con un objetivo, con una meta. Sí. Y eso de pronto es lo que más se activa en este eclipse con un sol en la 9, ¿no? Leo.
La luna en Piscis está en la casa 8. Bueno, primero, ¿qué significa Piscis en 8? O sea, eh, la casa 8 es lo ajeno, es donde yo no meto mano, es lo que está fuera de mi control. Pero Piscis es un signo totalitario. Es decir, si yo soy el rey, yo puedo meter mano en todas partes. No me vengan a limitar a mí dónde poner mi mano o no ponerla. Entonces, sin embargo, eso de hacer que todo, absolutamente todo, lo mío, lo tuyo y lo de todos me afecte, puede ser agobiante. De hecho, hay leos que son al revés, que para ellos lo de los demás no me importa nada, solamente lo mío. Realmente es una conducta casi que defensiva, porque el Leo, que es el rey, le tiene que importar todo, porque él es el representante de ese todo. El rey es un símbolo del todo. Por eso es que si el rey está bien, el pueblo está bien, porque el rey simboliza el todo. Bien, entonces, que la luna, que hace conexión con ese todo, se limpia, se perfecciona, se canaliza, pues si una persona es ascendente Leo o si no Leo, pues será más exitosa en cuanto a beneficiar o dar la cara por su gente, pero su verdadera gente, no cualquiera. Y por supuesto, tener el sol en Virgo en la casa 2. La casa 2 es lo que yo tengo, es lo que yo puedo dar, porque si yo no tengo, no doy. Entonces, generalmente las personas con sol en 2 suelen ser personas generosas con todo lo suyo. Entonces, pero ¿qué pasa si la persona es Leo? Que no solamente es generosa, sino que ella tiene que ser generosa específica. Es decir, darle a cada quien lo que más necesita esa persona. Es muy fácil pensar en Leo como un dirigente, un buen dirigente, o sea, un buen presidente de un país o un buen rey, un buen dirigente. Se supone que tiene que ser generoso, pero se supone que tiene que ser generoso de manera específica. O sea, darle comida a los que tienen hambre, darle protección a los que viven en la calle, darle instrucción a los ignorantes. Sería una característica de un excelente presidente para un país. O sea, saber dar de manera específica a cada quien lo que le toca y reconocer quién es su gente. Eso es lo que es la casa 8 en Piscis. Piscis es un signo difícil de equilibrar porque siempre hay en conflicto los dos peces. O sea, Piscis siempre pasa de lo ser super universal a pasar al principio del yo. Piscis está entre Acuario y Aries. Mientras Acuario te recuerda que tú has vivido la experiencia del universo, Aries te dice, pero tú eres un ser que tienes que protegerte y tienes que individualizarte. Entonces, es muy difícil ser un ser espiritual que se entrega a a la creación, a ser un ser que es capaz de reconocerse como separado. Entonces, esa dualidad de Piscis se presenta en todas las casas. Si es en casa 8, pues el dilema está entre entregarme a todo lo que es ajeno o frenarme y decir, bueno, yo no puedo estar pendiente de lo tuyo y de lo de aquel y lo del otro, porque entonces yo me pierdo. Entonces, bueno, ¿cuál es la actitud contraria a ayudar a todos? No ayudar a nadie, o ayudarme solo a mí mismo. Entonces, los Leo presentan esa dualidad y quizás en muchos presidentes, en muchos malos ejemplos que tenemos en la política en este momento, las personas optan por hacer todo para ellos mismos. Estoy haciendo una crítica cultural, no personal, ¿no? Pero sí parece que un poco en nuestra cultura, el que llega a posiciones elevadas
en vez de empezar a pensar en el todo, en la humanidad o en la población a la cual está dirigiendo, se vuelca hacia lo personal. Ese juego, ese Piscis en la 8. Eh, Me ha Creo que me resonado metí un mucho poco en ese política. análisis. No, 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 pero está buenísimo. O sea, está buenísimo el contexto porque realmente, o sea, yo creo que trabajar a Piscis no es tan fácil. Puede ganar más el pez de la individualidad que el pez de lo colectivo, ¿sí? Sí, Y ahí es donde está el gran dilema. Eh, y, y esos peces están amarrados. O sea, por más que uno fuerza, el otro siempre lo está soportando. mm, sí. Se supone que hay un cordón, ¿no?, que une los dos peces. Bueno, Acuario funciona al revés. Acuario tiene un total y cuidadoso respeto por lo ajeno. No me meto con lo que no es mío, Virgo en 8. Y un pensamiento del tener como algo universal. Le voy a decir una cosa. En Acuario se consiguen unos contrastes a nivel económico increíbles. ¿A qué me refiero? Que hay Acuarios que cuidan hasta el último centavo que tienen en el bolsillo y no lo sueltan por nada en el mundo. A otros Acuarios que regalan y entregan todo lo que tienen sin ningún cuidado, pues. O sea, en Acuario yo he visto los seres más generosos y más, ¿cómo se dice? Ahora no me viene la palabra. Avaros, Tacaños, 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 sí. avaros, eso es. Es Y que claro, el eclipse de luna te va a ayudar, Acuario, amigo, Acuario, a poner un poquito de visión en esa diferenciación entre lo propio y lo ajeno. Porque ¿a qué se debe que sean muy avaros? A que Piscis asusta. O sea, a que Piscis te dice, mira, o eres avaro o regalas todo lo que tienes. Entonces, la persona que tiene esa pregunta encima dice, Oye, no puedo vivir si suelto todo. ¿Cómo me quedo? Ah, pues entonces voy a ser avaro. O sea, es como una reacción de una cosa contra la otra, ¿no? Cuesta conseguir el equilibrio de los peces. Esos peces son más difíciles de equilibrar que los platillos de libra. Bueno, todo depende de los planetas, cómo están ubicados y eso. en realidad sí, el eclipse al poner el énfasis en este eje 2-8 es donde hacemos identidad por lo que tenemos, por pertenencia, por, por mi dinero, por mis posesiones, por lo cómo las comparto o no las comparto. Eh, yo creo que para Acuario es muy importante eh, enfatizar y ver cómo estás, qué estás haciendo con tus recursos y con tu riqueza, Exacto. ¿sí? Una especie como de, ¿cómo se dice? Cuando uno hace un inventario. Inventario, sí. Haz un buen inventario de lo que tienes y de lo que puedes disponer y cómo lo puedes disponer. Porque al hacer el inventario ya te ubicas en la práctica. Tú ya sabes qué puedes gastar y qué no puedes gastar, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no debes sobrepasarte. ¿Mm? Eso es poner un poco de límite en el territorio pisciano, gracias a la intervención de la Tierra. Y claro, la casa 8 en la casa 8 estaría el sol, estaría el valor que le puedes conceder a lo que no es tuyo. Si sabes lo que es tuyo, reconocerás también mejor lo que no te pertenece. Y, y reconocer lo que a uno no le pertenece no es como, ay, qué broma, ahora resulta que los demás tienen muchísimo y yo no. No, no es así.
porque el Sol es un planeta que tiene mucho y lo da todo. Es Es generoso. decir, Mm. es totalmente generoso. O sea, cuando el Sol está en una casa, seguro que la persona que tiene el Sol en 8 regala cosas a los demás, seguro. Y si tiene Sol en 2 también. Y si tiene Sol en 1 él es muy importante, pero también ve que los demás son importantes. Es decir, el Sol de todos los planetas es el que más hace llegarle luz a todas partes. Bueno, hemos llegado a Virgo. Justamente el signo donde está el eclipse. Bueno, aquí los que cumplen años cerca del día 7 esto de verdad que les va a afectar mucho más que a otras personas. Pero cualquier persona que tenga un planeta en Virgo o en Piscis cerca del grado 15, ¿no? Ujú, 15. Sí, creo. Será importante, ¿no? Entonces, eh, primero la luna. Es decir, si Piscis está en la 7, la casa 7 para Virgo significa los demás. Eh, Tener una luna eclipsada en 7 significa discriminar un poco, porque Piscis nunca discrimina, ¿no? Pero sí poner límites terrenales en tus relaciones. O sea, un Piscis en 7 es ser abierto con todos, creer en todos, prestar servicio a todos. Virgo es el signo del servicio, tiene Piscis en 7. Entonces, Juan Carlos, te toca. Hacer una discriminación realmente. Yo lo que creo con un eclipse en casa 7 es que empiezo a ver a mis socios, a mi cónyuge, a mi pareja de una manera más realista, menos Sí, idealizada, más aterrizada. Y eso realmente son piezas fundamentales para, para crear equipo. O sea, tú no puedes crear equipo con una imagen falsa de alguien. No, no, si tú estás con una imagen falsa de alguien, no ves sus capacidades, sus dificultades, ni su valor. ¿M? Por eso es tan peligroso y uno nunca se debería casar enamorado. Uno se debería casar después de que pasa el enamoramiento, cuando realmente ve quién es la otra persona, porque en el enamoramiento idealizamos, le ponemos una manta sí, luminosa a la otra persona. No estamos precisamente con otro ser humano, sino estamos con una imagen interna que proyectamos en el otro. Entonces, un eclipse allí es como, puedo ver realmente quién es el otro. Y gracias a que veo quién es el otro, podemos hacer equipo, podemos ser coequiperos, podemos crear. Eso es algo que no solamente viene siendo de este eclipse es la eclosión de ello. Esto es un trabajo que ha venido realizando Virgo los últimos 3 años, con Saturno pasando por Pisces, que acaba de retornar, no, no acaba, el 1 de septiembre ingresa nuevamente a Pisces, haciendo ajá, ya su último trabajo. Y ese último trabajo acompañado con un eclipse, tanto de luna como de sol allí. Entonces, pues viene, ese Saturno es como si estuviera diciendo, ahora sí que ya conoces a tu pareja o a tus socios. ¿Qué vas a realizar con ellos? ¿Cómo vas a concretar cosas? ¿Cómo vas a realizar? Eso es el sol en uno. El sol en uno es, vamos a liderar acá un proyecto, vamos a hacer realidad cosas. sabes que un criterio que es interesante en cuanto a las relaciones es la utilidad. No, no es porque uno vaya a utilizar a las demás personas, sino que esta relación es útil para ambos. O sea, esto te aporta a ti algo, a mí me aporta algo. Entonces, la otra persona capaz que te dice, mira, la verdad es que yo no sé por qué estamos juntos, porque estoy igual solo. Y tú dices, ah, caramba, yo también, yo no sé. Entonces, bueno, pues entonces esa relación va para más adelante, para otra oportunidad, ¿no? Las relaciones cambian. Es una evolución.
Sin duda, Sí, este eclipse también puede ayudar a darme cuenta de la evolución que ha tenido la relación y a no sí. seguirme mintiendo, a no seguir viviendo un como sí, porque qué miedo que esta persona con la que me ha pegado y es un vínculo tan importante en mi vida no sea lo que yo necesito. Entonces mejor lo justifico todo, justifico su alcoholismo o justifico su abandono o justifico muchas cosas para no ver realmente quién es el otro y así seguir viviendo el como sí. Es un momento para Virgo de ver las cosas como son, no como sí. Las veo, Exacto. eh, miro en qué están mis socios realmente, yo qué tanto me estoy nutriendo, qué tan útiles, qué tan prácticos, qué, qué tanta construcción es real estamos haciendo. No, no lo estamos haciendo. Bueno, pues miremoslo, hablemoslo y seguramente se da tiempo de darle una evolución a esto. Bien sea una evolución a nivel de la pareja para entrar en otra dinámica o simplemente pues para decir adiós y empezar algo diferente en la vida, ¿no? A veces, en una pareja donde ha habido problemas, la luna eclipsada en casa 7 puede significar perdonar, es decir, dejar atrás que hubo un error, hubo una equivocación y darse cuenta de que la relación todavía puede continuar si eso se olvida y se entiende como una lección para ambos y se sigue. Esa parte se me había olvidado decirlo, Mm. pero ahora me acordé. Y no nombramos el perdón en ninguna de los estudios que hemos hecho de las 12 personalidades, pero donde se eclipsa la luna, como la luna tiene que ver con los contenidos del pasado y la Tierra borra lo que no sirve, entonces mira, el rencor es una porquería. El rencor es uno de los sentimientos peores que existen. Hay que quitarlo y hay que quedarse con la lección. O sea, ya aprendí que cuando hago esto, pues me sucede tal cosa. Esa es la lección, me quedo con esa lección. Pero el rencor fuera, o sea, y es capaz que muchas veces se puede perdonar y se puede seguir adelante en algunos casos, en otros no. Todo depende bueno, depende del caso. Es precioso esto que estabas mencionando, Antonio, porque recordemos que la luna, que bajo la luz de la luna se ve la vida desde una perspectiva diferente, con mucha magia, con mucha imaginación, con mucho misterio, Sí, ¿sí? Entonces, que haya una depuración, una limpieza de esa emoción y de ese recuerdo, puede llegar a ser que sinceramente perdonemos de alma, de corazón, porque decimos, hombre, qué bobada yo toda esta energía que le he dado a este recuerdo que ni siquiera es cierto, que es plenamente subjetivo, que me emocioné en ese instante por situaciones que estaba viviendo y que de ahí en adelante quedé con una idea de que las cosas son así cuando las cosas no son así, sí. simplemente las evalué desde la emoción de ese instante. Entonces, ¿cómo es de interesante una luna en 7, en eclipse, para depurar viendo la realidad de los hechos, no, no la imaginación y no el recuerdo. Recuerdo significa pasar por el cordis, por el corazón. Mm. Recuerdo. Y cuando paso por el corazón es subjetivo una situación que si estoy envenenado con esa situación, ese recordar me trae más veneno, me trae un resentimiento, resiento la situación. Ahora, con un eclipse de luna, puedo decir, esto no es para tanto. Esta emoción que yo sentí ya pasó. La emoción fue pasajera. La realidad es que desde lo práctico y desde lo evidente y desde lo que muestran los hechos, puedo renunciar a esta emoción y verlo desde otro ángulo. Entonces, perdono. Y si Piscis está en uno, entonces es una autorrevisión que te va a permitir descubrir en ti mismo conductas que han sido inoperantes, que a través de esas conductas no has conseguido resultados, ni buenos ni malos, y por lo tanto, un eclipse de luna en casa uno requiere, bueno, no sé, perdonarte a ti mismo, pues si cometiste un error, perdonarte, pero sí una toma de conciencia que te permita
desapegarte de lo que tú ya no eres, pues, o sea, quitarte de la piel lo que está de más. Algo así sería, ¿no? Y por supuesto, como lo hemos hecho notar en todos los casos, eso mejora la casa opuesta. O sea, una persona que se deshace de la parte personal inoperante, pues logra una relación mucho más eficiente, efectiva y feliz con los demás. Ah, bellísima esa interpretación, Antonio. Me ha encantado. Claro, por supuesto hay una depuración en lo que hago yo como cotidiano y además en la identidad que he tomado en mi vida con ciertos ideales, he tomado, pero los veo ya inoperantes, inservibles. ¿Mm? Y si logro depurar eso, puedo entablar mejores relaciones, más sanas, más honestas, Claro. menos subordinadas a un ideal o una forma de hacer las cosas que ya son caducas, ¿no? Mm, mm, mm. Yo Eh, creo que a- sacó el zodíaco. Antonio, simplemente quiero mencionar acá varias cosas por unas preguntas que me han estado haciendo acá en el chat. Y es Venga, que nosotros hacemos estas interpretaciones para sol o ascendente, porque ¿qué sucede? Así como para el biólogo un microscopio y el corte que haga de un órgano cuando lo pone en su plaqueta es la forma de analizar, nosotros los astrólogos analizamos los signos zodiacales con el mandala, con el radix, con el zodiaco. Entonces, para entender la sustancia Piscis, por ejemplo, ponemos a Piscis en la casa uno. Y aquí estamos entendiendo en general a Piscis, llámese ascendente, llámese sol, llámese la sustancia Piscis en general, porque es como si estuviéramos analizándolo por nuestro microscopio, ¿sí? Personal. Entonces, esta información es tan valiosa para un sol en Piscis como para un ascendente en Piscis. Ahora, ¿qué es más? Esta es una pregunta que yo siempre recibo mucho en mis alumnos de astrología porque estamos acostumbrados en nuestra mente occidental a jerarquizar. Siempre hay una jerarquía. Hay, no sé, un estrato sociocultural, siempre hay alguien, una pirámide, siempre. No, pero en astrología este es un pensamiento distinto. Acá no se trata de jerarquizar qué es más. Se trata más bien de encontrar, esta información me resuena, es para ti, no necesita que sea más la información que el sol o que el ascendente o que la luna o lo que fuera, ¿sí? Simplemente es analógica, es una información de analogía que da cierta resonancia y al darme resonancia me puede nutrir. Y las imágenes que planteamos acá, no se trata de unas imágenes predictivas, interpretativas, de que esto es lo que va a suceder, para nada, simplemente son imágenes que buscan inspirar para que tú digas en tu momento de vida cómo estás. Y frente a eso, hombre, qué interesante hacer una reflexión y que llegues a unas conclusiones individuales. No se trata de un astrólogo gurú que venga a decir qué es lo que tienes que hacer si eres un sol en Piscis o un sol en Virgo y demás. No, son imágenes que simplemente pueden llegar a resonar en tu momento actual de vida y de ahí tomar ciertas decisiones o tomar ciertas acciones o por lo menos darte la oportunidad de ver de otra forma la realidad actual para tal vez dejar de sufrir porque le encuentras un sentido a lo que estás viviendo. muy buena explicación. Hace falta, hacía falta hacerlo, sí. Esa dualidad de signo ascendente y signo solar preocupa a mucha gente. Poco a poco se va comprendiendo. Pues Antonio, cumplimos la tarea de hablar Exactamente. de las Tarea 12 cumplida. casas de los 12 signos. Eclipse Maravilloso encuentro. de luna. Y es bueno también sentir, es decir, las personas que nos escuchan pueden hacer un juicio que no es sino yo soy esto, yo soy aquello, sino que, oye, ¿qué es lo que de verdad yo estoy sintiendo? Me siento como que si esto está llegando a mi ascendente o está llegando a mi sol. Y así uno puede encajar. O sea, yo encajo con esta interpretación más por la vía del ascendente. En cambio, en otro momento, yo encajo con el sol. O sea que los invito a poner algo de vuestra parte, a ver dónde se sienten más ubicados. Y que desde el punto de vista teórico, uno puede estar ubicado con uno, con otro o con los dos.
Eso es lo que puede Y, pasar. y yo te digo otra cosa, Antonio, yo me siento totalmente identificado con la interpretación de los 12, ¿sabes? Yo siento que tengo parte de todos los signos en mi carta natal. Sí, ¿Sí? Yo a medida que vamos avanzando en el análisis, digo, claro, esta parte de mi vida está funcionando de esta manera. Y yo no necesariamente, o sea, me siento mucho más identificado cuando hablamos de Virgo y de Leo, sin duda, porque mi carta tiene relación con esos dos signos, tanto por ascendente como por solar. Pero el resto, en todos los otros signos, digo, ay, qué interesante trabajar estos temas hogareños de esta forma o estos temas laborales o de salud. Y yo creo que en realidad los doce los tenemos. sí. Bueno, Muy nos bien, Antonio. veremos para hablar del eclipse de sol más adelante. El 16 de septiembre tenemos una cita en este canal de YouTube. Eh, Y miren, ya que las personas que nos escuchan han sido tan, tan, tan solidarias con nosotros y nos han explicado lo que han sentido con el eclipse de sol, que de verdad ha sido muy útil recibir esos comentarios, pues cuando vivan el eclipse de luna, también pueden hacer algún comentario. Esto es menos sorprendente, porque la restauración de Marte se nota. Esto es algo que se ve un poco más interior, pero igual vale la pena escuchar cómo lo han experimentado. Claro, tenemos para eso falta esperar al 7. O el sea 7. que el día 7 vuelvan a ver el video y pongan los comentarios el día 7, el día 8 por ahí. De acuerdo. Igual, esta luna llena o eclipse de luna llena se forja 14 días antes con la luna nueva. Es decir, tuvimos una luna nueva en Virgo, vamos a tener la luna nueva, la luna llena en Piscis. eh, es una época también, ¿sí? Ya se está sintiendo muchas cosas, ya se están viviendo. Entonces es como también invitarlos, como dice Antonio, a dejen sus comentarios debajo, cómo lo han sentido, cómo se están sintiendo, cómo les da resonancia ciertos signos más que otros, ¿m? Ciertas interpretaciones de ciertas imágenes. Y bueno, y les recuerdo que voy a dar un taller que yo lo veo útil porque es para diferenciar cómo se interpretan los eclipses de cómo se interpretan los tránsitos, porque son diferentes. Buenísimo. Hay que sintonizarse diferente cuando uno habla de un tránsito de Saturno en una casa o cualquier planeta que cuando hay un eclipse, sobre todo si es de Sol. Pues, 20 de septiembre, curso de... aquí ya por el chat dijeron que ya te habían escrito al correo que ya estaban esperando una respuesta. qué bueno. Muchas gracias, Bueno, querido gracias, Juan Antonio. Carlos. Nos vemos entonces el 16 de septiembre para hablar del eclipse de Sol, el Sol en Virgo, previo al equinoccio, hablando de todo un procesos de cierres e inicios, porque todos los planetas en grado cero Eh, uno. Este eclipse tiene sus secretos, sí. Nos vemos entonces el 16 de septiembre, martes 16 de septiembre, creo que sí. Sí, martes ¿Sí? 16 de septiembre a misma hora, 8 horas Colombia, 15 horas España, 10 horas Argentina. Gracias, Antonio. Nos vemos a una próxima y gracias a toda nuestra audiencia Feliz también. fin de semana.